Orar sin cesar. Hacia el final de la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo dirige una serie de instrucciones a esa formada por cristianos venidos de la gentilidad, de los paganos, ¿no? En Macedonia, Grecia. Y entre esas instrucciones dice una frasecita muy breve, pero que ha causado mucha impresión y muchos comentarios en la historia. Les dice a los tesalonicenses: oren sin cesar. La cuestión que se plantea inmediatamente es cómo es posible orar sin cesar, sin interrupción, sin pausa. En griego se dice adialeiptos proseugeste, sin pausa, continuamente. ¿Es posible eso? Bueno, los padres de la Iglesia tuvieron que hacerse cargo de esa instrucción del apóstol. A ver, ¿cómo se puede entender esto? Y San Agustín ha acertado con una solución en una carta que envía a una señora llamada Proba. Habla precisamente sobre la oración y a propósito de esta instrucción del apóstol dice que con el deseo continuo de la fe, la esperanza y la caridad oramos siempre. Es decir, pasa del registro, diríamos, intelectual, porque uno piensa que la oración supone que uno razona, medita y además habla, al ámbito del deseo, el deseo de Dios. Nos dice el apóstol entonces, mejor dicho, Pablo interpretando al apóstol nos dice que la oración consiste en desear a Dios. El desear a Dios como podemos hacerlo, ya que tenemos por la gracia las virtudes de fe, la esperanza y la caridad. Entonces, la cuestión sería que nuestro corazón, y subrayo lo de corazón para mostrar que se trata de un concepto plenamente bíblico, ¿no?, tiene que estar dirigido a Dios, a la búsqueda de Dios, al deseo de Dios. Los cristianos de Oriente entendieron rápidamente esto. Hay una obra muy importante que se publicó alrededor de 1865 que se llama La Filocalia, que es una colección de dichos de los padres orientales, de monjes, y pastores también, ¿no?, que hablaron sobre la vida espiritual. Y allí aparece muchas veces esta cuestión de la oración continua, de la oración permanente, que ellos llamaban la oración de Jesús. Y existe un librito muy breve, yo se los recomiendo, que se llama Relatos del peregrino ruso, donde se cuenta cómo esta persona tan sencilla, tan pobre como era el peregrino ruso, que andaba marchando por aquí, por allá, por Siberia y demás, ¿no?, cómo él practicaba la oración de Jesús. Decía continuamente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, apiádate de mí, pecador. Y la idea es que al repetir esto, se va bajando de la lengua, digamos, de la boca al corazón. Entonces, ya finalmente no es necesario decirlo con los labios, sino que se lo dice con el corazón. Y entonces, el peregrino ruso habla de oración del corazón u oración de Jesús. Y es admirable, si uno lee esos tres relatos, cómo se podía vivir de esta manera. Es verdad, él no hacía otra cosa que caminar, porque no tenía otra cosa que hacer. Pero yo me pregunto, ¿no podíamos hacer algo semejante nosotros? Yo recuerdo siempre mi abuela materna que, mientras hacía la comida a la tarde, rezaba el rosario con Radio Rivadavia, ¿no? Bueno, y tantas otras cosas que podemos hacer, y mientras estamos haciéndolas, podemos tener nuestro corazón dirigido a Dios. Hagamos el ejercicio, pero eso del apóstol es serio. Oren sin cesar. ¿No sería distinto todo si lo hiciéramos? ¿No sería distinta la vida de los cristianos, la vida de la iglesia y también la proyección en la cultura, en la sociedad? Sería distinto en una cultura, en una sociedad donde Dios parece haber desaparecido. Para muchísima gente Dios ha desaparecido. Y para muchísimos cristianos, Dios sí, Dios está allá arriba, pero nuestra vida discurre sin referencia concreta a Él, ¿no? Entonces, retengan ustedes esto, ¿no? Búsquenlo, capítulo 5 de la carta primera a los tesalonicenses: oren sin cesar. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Se puede hacer así como he explicado. Es decir, se puede intentar.
Yo lo intento nada más.